puede faltar el choripán en la mesa campera argentina, mucho menos en aire de campo. Bueno, en realidad podríamos habernos arreglado con 2 choripanes, pero saca toda la ristra. Escucha esto, ristra de chorizos. ¿Qué ristra? Voy a pasar de ajo por atrás. Sí, también de chorizos. Voy a venir acá. No te voy a dejar en la sombra y yo en el sol, así que volvemos a cambiar. Usted se pone a arreglar. Usted. Lo voy a partir a la mitad. Track. Che, pará. Pan, sácate. Listo, ahí está, perfecto. Le echamos un poquito de chimichurri. Perfecto, esto sí. Y este, para mí, es el sushi argentino. No, pero ¿sabés qué pasa? Mirá, vamos a hablar del chorizo. Vamos a hablar del chorizo. Vamos a hablar del Nosotros, choripán. este choripán, que es puro cerdo, sí, es el que se come acá en la provincia de Buenos Aires, lo que es Capital Federal. Nosotros en Entre Ríos comemos el chorizo entrerriano, que es 80-90% todo carne y un 10%, 15% de tocino. Es un chorizo negro, sumamente rico. Es el mejor para mí, o sea, no lo puedo decir, pero soy entrerriano, vos también. Para el mejor chorizo que hay. Es una locura. ¿Cuál? El chorizo entrerriano. ¿Qué tiene? 80% carne vacuna y el 20% el tocino. famoso chorizo mezcla. Sí, mezcla, pero mezcla... 80-20. 80-20 de carne. El choripán es muy argentino y lo comemos todos. Ahora, cuando vas afuera, Alemania, que hablábamos recién, sí, ¿cómo haces para los cortes? Bueno, justo te metes semejante bocado cuando te pregunto. Capaz que son muy fuertes. Anto, por favor, ayúdame. Ayúdame, venite del lado del sol. En el momento justo. Bueno, mientras cortás, hablas. Sí. ¿Cómo haces para conseguir cortes de carnes? O si buscas cortes No, argentinos cuando vas al exterior. En Alemania se consigue, bueno, en España también, bueno, en España mucho más que en Alemania, pero o sea, por suerte en toda Europa se consigue carne argentina gracias a, bueno, al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna y PSVA, que cuando uno va afuera y es embajador de alguno de estos eventos nos apoya. Y también, bueno, también porque la carne argentina tiene muy buena prensa porque es buena, o sea, es buena. Le mandamos tenemos un abrazo. buena calidad, o sea, la mejor tenemos carne del mundo. buena genética, buena calidad. Toda la conjunción tenemos que para Déjame mandarle un abrazo a George Breitschmidt, que es el presidente del Instituto de Promoción de Carne de Vacuna Argentina. Esta carne que estamos comiendo acá es carne de exportación que nos mandó el IPCBA, así que le mandamos un abrazo grande y se lo agradecemos, por supuesto. Y tiene que ver con esto de cómo y por qué llega la carne a cada rincón del mundo. Le voy a decir que su choripán está tremendo sin que yo lo pruebe. Escúchame, cuando fuimos a Texas también, IPCBA. ¿Cuándo tuviste en Texas? A Argentina hace una semana, sí, en primera semana de noviembre. Beef Argentine nos auspició con la carne, así que también un gran saludo para todo IPCBA, porque la verdad que, bueno, o sea, obviamente nosotros vamos a representar al país y IPCBA le gusta esta idea. Y se copa siempre, hace 2 años que se copa con carne. Bueno, muy lindo el choripán, muy lindo, chicos, ustedes que están detrás de cámara. Tenemos que seguir cortando, grabando vacío, ahora vamos a hacer un pequeño break mientras ustedes ven cómo Vilmar corta, saca de la parrilla semejante vacío. Para mí, insisto, 4 kilos 200, él dice 3 kilos 600. Y el costillar que él dice 10 kilos 900 y 11 kilos 400. Ahora, perdón, pará. Crudo. Habrá cocido, por supuesto, merma. Escuchame una cosa, pero si va a la cancha Boca, pero un choripán. No, pero vos vas a la cancha Boca y yo voy a la cancha de River. Y bueno. En la cancha de River no hay choripán. Le mando un gran abrazo a Patito Navata del restaurante de la cancha de River. Pero que no hay choripán en la cancha de River. Pero sí, por supuesto, pero bueno, se dijo otras cuestiones. Es como ustedes, que ahora van a debutar en la Copa Libertadores y nosotros venimos jugándola todos los años. Sí. Bueno, mirá cómo se corta un verdadero vacío en asado campeón. Te dejo solo, mirá. ¿Me llevo esto? Sí. Listo. Ahí está. Uno menos. Pará, mirá. Hago esto, mirá. No me lo pinché con el corazón. Ahí está. Con el tenedor del Congreso Internacional de Maíz. Mirá, parece África. Parece el continente africano. Africano, así. Métele nomás. Bueno. ¿Te gustó el dorado o no? Mirá cómo está esto. Este de un lado. Este del otro. ¿Cuál es el primer corte que hay que darle al vacío? ¿Cómo lo cortás? Contra ¿Así, la fibra. ¿Así? Contra la fibra, sí. Siempre contra la fibra. Escuchen. Contra la fibra. O sea, si lo corto así es a favor de la fibra. Sí. Y obviamente, por más que está tierno, lo mejor es cortarlo al vacío contra la fibra.
Guarda que salpica, ¿no? No tengo delantal, así que... Mirá. Y lo cocido, lo crudo, lo dejamos por otro lado, ¿no? A mí me tendrían que haber bautizado con un jugo de vacío, te digo la verdad. Sí, ¿no? En casa me Pero tendrían qué que- hermosuración Pero esto. qué hermosuración, como Esto dice sí que Vilmar. es una hermosuración. Mirá, punto gris. ¿Cuántas personas comen con un vacío como este? Y- Si tienen ensalada, pan, sin comer picada antes. 7. 7 como vos. Como nosotros, claro. Nosotros somos... 7 como vos. Somos la media nosotros. No. Pero 7 troyanos. Pará Siete que... troyanos. escuchame, déjame eso ahí que le quiero preguntar a Antonella. Antonella, por favor, ¿podés unirte a nosotros? Antonella, vení. No sé. ¿Cuántas personas comen para vos con este vacío? Guarda, por favor, con la salpicada, ¿eh? Para mí acá Sí, yo los ascendería a 10 personas, a 10 comensales. sí. Yo estoy con vos. Te diría, porque ensalada, dijiste ensalada pan sin picada. Sin picada. Me Mirá esto. gusta. Ahí está. Bien. Agarre con la mano, por favor. Esto con la mano. Con la Allá mano. hay pancito si Pasa. querés. Y les voy a decir que este está muy caliente. Mira. Está hermoso, es un buen. Hay moca, hay moca. Y en nuestros programas especiales terminando este año desde Aire de Campo también conversamos con los protagonistas del agro, de la cadena agroindustrial, como ella, como Ángeles Naveira, presidente de la Fundación Barbechando. ¿Qué pasó este año? ¿Cuál es su balance? Esto nos dijo. Bienvenida a Aire de Campo, Ángeles, otra vez. Gracias, lindo verte, sos amorosa. Ángeles, ¿cómo termina este año para Barbechando y qué hitos marcan a este 2025? Terminamos un año con un desafío enorme, ¿no? Que es la aprobación de la ley de presupuesto ahora, cuando empiecen lo que son las extraordinarias. Hace 2 años, más un año más contando lo que tuvimos que aprobar, que no tenemos presupuesto. Es la ley de leyes, es lo que nos marca en qué se va a gastar la plata que se recauda de todos los argentinos. Así que el desafío es enorme y ahí vamos a estar. Y a continuación, por supuesto, todo lo que son las reformas tributarias, laboral y el desarrollo, sin duda, de un Congreso que se viene con todo. Y me preguntás hitos. Bueno, hoy ya tenemos 63 legisladores, diputados y senadores que forman parte del espacio legislativo interpartidario del agro, de todos los partidos políticos. Son diputados y senadores que se animaron a sentarse con nosotros a charlar la agenda del agro. No tuvimos grandes momentos en el 2025 donde se dieran esas discusiones, pero sí tuvimos momentos que no se daban en la Argentina hace muchísimos años. Por ejemplo, que nuevamente la Comisión de Agricultura se animara al dar el debate de eliminar los derechos de exportación. Tenemos que eliminar los derechos de exportación y tiene que ser por ley. Bueno, el Congreso dio ese paso y ahí estuvimos nosotros. Bueno, respecto a lo que este año también marcó un poco al 2025, que fueron las elecciones legislativas, Barbechando monitoreó mucho cuánta representatividad ganó y creció el campo. Este número que decías hace instantes, 63 legisladores, finalmente se constituyó a favor, es decir, ¿hay más representación agropecuaria en el Congreso? Hoy estamos terminando todavía de hacer los números, porque recordemos que la elección del 26 de octubre para muchos fue una verdadera sorpresa. Entonces, algunos diputados y senadores que no teníamos mapeado con lo que se denominaba la probabilidad de entrar, entraron. Y otros que teníamos mapeado como entraban, no entraron. Entonces todo eso nos llevó en las últimas 2 semanas a recalibrar todo nuestro mapa y ahora estamos haciendo los contactos de muchos de ellos, que es lo que nos va a llevar el resto del año. Yo estoy enormemente como expectante que terminemos teniendo de mínima la misma cantidad. Cuando antes podíamos haber perdido algunos legisladores, pero hoy entiendo que vamos a estar en ese número y si me preguntás, mi sueño es ya poder empezar el 26 con 70 legisladores. Lo vamos a seguir intentando y estoy convencida que lo vamos a lograr. Muchas veces hablamos de Brasil como referencia, que territorialmente ya sabemos que es un país más grande y productivamente también. ¿Se siguen los pasos que tiene Brasil en cuanto a la representatividad del campo? El Congreso de Brasil tiene un total de 589 diputados y senadores. El 60% son del Frente Parlamentario Agropecuario. Nosotros todavía tenemos un largo camino, pero la buena noticia, ellos empezaron hace 30 años. Hoy tienen el 60% del Congreso. Empezaron con 8. Nosotros llevamos 2 años de trabajo y ya tenemos 63. Por lo tanto, en 2 años hemos hecho mucho más trabajo que ellos, o mejores resultados, o buenos resultados.
Entonces yo, que soy optimista por naturaleza, estoy convencida que esto que recién empezó va a tener esta dinámica, porque la Argentina está cambiando, porque la Argentina productiva está teniendo la oportunidad de tener una voz, y los productores tenemos una voz en el Congreso, y eso es lo que está cambiando la historia. Así que estoy convencida que de mínima esto, y estamos como siempre, salvo el fútbol, que no lo hablo mucho porque se me enojan, estoy seguro que estamos a la altura de Brasil. Ángeles, por último, no solo como presidenta de Barbechando, sino también como productora, hablas de acercarte al sector público, por ejemplo, al intendente de cada una de las localidades productivas de Argentina, no ir al reclamo impositivo, sino al diálogo. Creo que eso te caracteriza. ¿Qué mensaje o qué aprendizaje en verdad le compartirías a todos esos municipios y a todos esos productores que buscan trabajar codo a codo con sus intendentes, con sus intendentas? Primero yo digo que realmente la función pública es una vocación y realmente admiro a todos aquellos que toman esa decisión. Pero a partir de ahí tienen que ser responsables con el puesto que han asumido. Y ahí es donde nuestro rol es fundamental. Yo puedo elegir votar a alguien y decirle, ahora arreglate, pero yo te voy a venir a exigir todas las cosas todos los días. O puedo votar a alguien y ponerme a disposición para trabajar. Porque ¿quién mejor que nosotros los productores para contar la historia de primera mano e invitar a construir juntos lo que necesitamos? Si no lo hacemos así, lo que vamos a seguir viendo es la Argentina de los últimos 30 años. La política de un lado, no solo el campo, la sociedad del otro, y una grieta en el medio que no le hace bien a nadie. Saltemos esa grieta, pongámonos a disposición, y ahí es donde yo tengo mucha más posibilidad de salir después a hacer reclamos, porque che, yo te lo propuse, yo te traje cosas, ¿qué pasó? Yo pagué mi tasa vial, te puse a disposición por ejemplo, una pala que yo tenía en el campo y no estaba usando, ¿por qué no está el camino? Y ahí es donde empieza a cambiar la historia, porque ese político que antes no me daba ni 5 de bolilla, se va a darme de vuelta y va a decir, che, guarda que la semana que viene la tenés acá. Nos pasa en nuestra vida diaria. Vos le pedís a alguien una entrevista, o al revés, alguien te pide que le hagas una entrevista, y terminás, sin duda, dando las cosas a quien más no solo te reclama, a quien más te insiste, pero a la vez se pone a disposición. Cambiémosle la cara a la política desde ese lugar. Muchísimas gracias y feliz año. Gracias a ustedes. Seguimos en estos grandes programas de Aire de Campo especiales. Me encantan estos programas. Sí, son buenísimos. ¿Te gustan? Estamos muy divertidos en la casa de Vilmar Paiva, pero llegó. Y se quedó. Y se marchó y se quedó con la hora del análisis del señor Luciano Fondado. Luciano. Sí. No puede ser tan fácil para quedarte, en serio. Bueno, pero mirá, mientras me quedé toda la semana entre Navidad y Año Nuevo, me armé un machete, fui trabajando un poquito y aprovechando las instalaciones de Vilmar, que están muy bien. Bueno, cerremos lo que ha sido el balance del año y después... cerremos las expectativas. Exacto. Que lo dejamos ahí un poquito en curso en el programa pasado. ¿Pasaste bien la Navidad? Sí, la pasé bien. Bueno, me alegro mucho. Ahora cerremos lo que dejamos el programa pasado y avancemos. Bueno, hablábamos del programa pasado de agricultura, de ganadería, y decíamos que hay una cuestión de, vos lo definías como una energía para hacer negocios, yo lo definía como un músculo que empieza a acomodarse un poquito y empieza a funcionar, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con las expectativas. En la última semana del año, en los últimos días del año, conocimos también una encuesta de CREA que habitualmente le pregunta a sus asociados cómo ven las expectativas actuales y futuras, y empieza a mejorar el ánimo del productor, empieza a mejorar la capacidad o la posibilidad en realidad de realizar inversiones. El productor agropecuario, el ganadero, el lechero ven que el escenario es mejor, pero como decíamos todavía falta. ¿Y en qué está centrado el foco? Bueno, lo que va a pasar seguramente en las extraordinarias, que tiene que ver con dos cosas centrales para la agricultura, para la ganadería y para el sector agropecuario en general: la ley laboral y la ley tributaria. La reforma. Lo que pase con esas reformas, que son, uno podría decir, bueno, reformas generales, que en realidad los van a impactar a todos, no solamente al sector, para el sector son fundamentales. Por el lado laboral, por una cuestión más que nada desde del blanqueo, de
el trabajador rural, de la informalidad en las diferentes cadenas, que es altísima en Argentina. El ingreso y el egreso del trabajo de la relación de dependencia, los periodos de prueba, los juicios laborales. Los juicios laborales es un reclamo histórico. Déjame decirte esto, perdona que te interrumpa, Lucho, y Anto, a ver si estás de acuerdo también, que lo que va a gozar por primera vez este gobierno es mi primera minoría en diputados. Esta semana se conocía, la semana anterior se conocía el ingreso del diputado Morcho a la Libertad Avanza, el diputado por Entre Ríos, diputado nacional por Entre Ríos, y eso conforma para el gobierno nacional por primera vez la primera minoría. Lo escuchaba hace unos días a Martín Menem hablando de, bueno, debería ser menos trabajoso poder traccionar dos leyes, Santo, que nosotros en el programa, te diría que en el programa de Radio Nacional en Aire de Campo, en el programa de streaming los viernes en vivo a las 18:30 y los programas en Aire de Campo, en la TV pública, a las 10 de la mañana los sábados, hemos hablado mucho, reforma laboral, reforma tributaria. Bueno, voy a citar en este caso el trabajo que también a lo largo del año, así como citás a CREA, Lucho hizo y sigue haciendo la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. 2 ítems, si me permitís linkear. El primero es la composición de cada alimento que compramos y la participación que tiene en ese precio final la carga impositiva, que sigue siendo altísima. Por un lado, lo resumo así, por supuesto están disponibles los informes y los vamos a seguir ahondando. Y por el otro lado, la importancia de la cadena agroindustrial, o bioagroindustrial también como se la considera, en la generación de trabajo, que tiene una diferencia, más allá de sus economías regionales, de sus sectores, de sus cadenas, es que es verdaderamente federal porque en todo el país de manera directa o indirecta, ya sea ese vendedor de esos productos, de esa verdulería, ese verdulero del barrio, están relacionados con el campo y es la cadena que más trabajo genera. Bueno, te cierro y acompañando lo que dice Anto, que tiene que ver con el trabajo también, y lo que decía vos un poco, uno de los mayores reclamos del sector tiene que ver con la informalidad y la competencia desleal entre o dentro de una misma cadena por la informalidad. El sector cárnico, el sector cárnico lidera, pero el sector de economías regionales también maneja varias economías regionales. El trabajador gorrión. El trabajador golondrina. Digo, hay una... Bueno, son pájaros, al fin y al cabo. Me entendiste. Uno más de verano, otro más de otoño e invierno. Claro, un trabajador más de verano, podríamos decir, a partir de ahora. Buenísimo. Pero bueno, digo, eso es uno de los focos donde está puesto, digamos, la mirada del empresario, de la dirigencia y del productor. Y respecto de la ley tributaria... Déjame decirte que es realmente fundamental el tema de la ley laboral, Luciano, no solo en el campo, sino en todas las industrias, ¿no? Argentina, entre otras cosas, pero sobre todo no ha podido pasar de la informalidad a la formalidad a millones de trabajadores por lo peligroso. Se ha vuelto peligroso hacer ese intercambio. No quiero decir que sea justo, que sea loable, que sea ético tener un trabajador negro. De ninguna manera vamos a bregar por eso. Pero lo que quiero decirte es que miles de pymes en Argentina se funden con el tercer juicio laboral que tienen. Empresas que tienen 20, 30, 40 empleados acumulan 3, 4, 5 juicios en un año, Antonella, y se funden y cierran la puerta. Y en la mayoría de los casos, juicios que son infundados y sentencias que son muchísimas más infundadas que el juicio mismo. Sí, en algunos casos se ha llegado a escuchar hasta de juicios de empresarios que responden por una subsidiaria, por una franquicia, cuando uno no tiene, digamos, como... Bueno, eso hace poquito pasó. Ese es el ejemplo más extremo. Es el ejemplo más ridículo. Bueno, cierro con la cuestión tributaria. Sí. Por supuesto, los derechos de exportación es el gran reclamo del sector agropecuario, va a seguir siéndolo. Y es la diferencia a nivel mundial. Es la diferencia a nivel mundial. Sí. No creo que contemple nada de la reforma tributaria. Seguramente y lamentablemente para el sector no haya ningún cambio de momento en lo que es derecho de exportación, pero sí va a haber cambios en otros impuestos que paga el sector agropecuario y pagamos todo. Matriz impositiva y reforma laboral está ahí a la par de retenciones, en los líos, en los dolores de cabeza, supuesto, la pérdida de ganancia. Sí. Antonella, vos venís de una provincia tremendamente productiva y sabes que el desarrollo es nacional, digamos. No es local, no es provincial, no es regional, es nacional, con lo cual digamos, y es expansivo. Tiene que ecualizarse el idioma productivo de Argentina y déjame decirte que, insisto, a este gobierno nacional coraje nunca le faltó, lo que le faltaba era banca en diputados y en senadores que hoy estaría lográndolo. Bueno, entonces uno cuando habla con productores, con empresarios de la industria asociada, los temas son los de siempre. El clima, por supuesto,
los precios y después estas expectativas que estábamos hablando recién, habrá que ver cómo se resuelve. Ahora, cuando uno también habla de lo que fue el 2025, y si querés vamos a hacer un repaso de lo que ha sido todo el año. Hace un año... Usted puede hacer todo el repaso que quiera porque vio las gafas que tiene puesta Fondado. Yo no puedo dejar que eso pase desapercibido. La gente se debe preguntar, ¿usted es periodista o actor de cine? Si usted lo coloca Fondado en Aire de Campo, da información. Si esa misma fotografía la traslada a Mónaco a las 7 de la tarde, 19 horas, está tomando un espumante. O al Abierto de Polo. O al Abierto de Polo que está ya, ahora. Que tengo mi elegido, pero no lo voy a decir. El Abierto de Polo argentino, el mejor torneo de polo a nivel mundial. Mira por el calendario. Que acá el único modelo de la sala es Paiva. No, porque Mar Paiva fue modelo. Bueno, pero vamos a hablar de eso en un ratito nada más. Yo también fui modelo. Sí. Ojo. Usted fue modelo de broker de seguros. No, yo fui modelo de ropa en Alvear. Éramos pocos. Fondado, usted está citado acá para dar información. Bueno. Volvamos y hagamos un repaso del 2025. Vamos a hacer un repaso del 2025. Que de hecho, Luciano, permíteme también linkearte, hablabas de la reforma tributaria y de la importancia de las retenciones y estuvo en este año sin duda. Sí, vamos a poder, la retirada más breve de lo tenemos como hito del año. A ver, el año arrancó muy diferente a lo que lo estamos terminando. Porque arrancamos el 2025 con falta de agua. Los cultivos que estaban en estrés hídrico, lo charlamos el programa pasado. Comienza el año con falta de lluvia, pero con una buena noticia porque se bajó temporalmente los derechos de exportación. Recordarán ustedes, a principio del 23 de enero efectivamente, el gobierno toma la decisión, la mantiene hasta junio, después vamos a ver qué pasa. Después de eso, tenemos un verano relativamente tranquilo, alguna cuestión, comienza alguna dificultad para algunas empresas. Insisto. No sé si las puedo nombrar, pero... No hace falta, pero sí hay crisis financiera de algunas empresas, sin dudas, que se extendió hasta mediados del 2025. Dos casos icónicos, Grobo Copatel, los Grobos, Surcos y Surcos fueron los dos casos. Bioceres, que tuvo también un tecleo, pero Surcos y los Grobos con concurso, entiendo que fueron el concurso preventivo de quiebra, participación en el Estado, y realmente un momento muy incómodo para toda la industria. Mucha atención para toda la cadena de granos, sobre todo, no tanto para el resto sobre todo del por sector. Los productores y los sectores que forman parte, ¿no? Y participan de las empresas. Bueno, después, un poquito más, terminando el primer trimestre del año, conflicto con la Patagonia, lo hemos charlado, Joaco, con vos varias veces, liberación de lo que es la barrera sanitaria, que después se revirtió. Bueno, hoy esa discusión no está tan sobre la mesa, pareciera que se ha acomodado porque los mercados internacionales entendieron esta decisión del gobierno y hoy no es una problemática. Y después venimos ya al mes de abril, donde comienza la cuestión internacional. Los aranceles de Trump, el famoso 2 de abril, el Día de Malvinas, anuncia una imposición de aranceles, rompe con el mercado mundial y eso marca, digamos, la segunda parte del año o el segundo trimestre del año, con en Argentina también la salida del cepo cambiario, algo que pedía mucho el productor, algo que pedíamos todos los argentinos, empieza a hacerse efectivo, digamos, en el mes de abril. Seguimos ese trimestre hablando de derecho de exportación, sigue la discusión, sigue el reclamo y se mete acá la vacuna contra la fiebre aftosa. Recordará la promesa de cambios, la promesa de vacuna más barata. Bueno, hoy en día esa discusión está también prácticamente saldada, pero todavía no ha ingresado vacuna y seguimos esperando a ver qué pasa. Y después, ya a mitad de año, en julio, el presidente... Insisto ahí, déjame hacer una postilla ahí. No creo que el mercado cárnico en necesidad de franco crecimiento deba ahorrarse o deba plantear la situación de vacuna aftosa sí, vacuna aftosa no, por la sencilla razón de si tiene que costar $2.50, $2, $1.50. Me parece que la discusión se merece un fondo mucho más hondo, mucho más robusto. Creo que Argentina puede darse el lujo o debería darse el lujo, entre comillas, de vacunar, de ser libre con vacunación. Me parece eso indispensable cuando vos estás hablando de 1 kilo de novillo o menos. Entonces,
Mucho menos. Entonces, lo que digo es, teniendo a Brasil libre de vacunación, teniendo a Paraguay con foco de aftosa, teniendo el norte de Brasil con aftosa, me parece que Argentina debiera volver a un camino de libre de aftosa con vacunación, porque el costo es absolutamente irrisorio y el riesgo es altísimo. Bueno, pero ahí corre lo que hablamos, y acá me voy a meter en un lío con los productores y con las fundaciones. No, bueno, lo que acabo de decir, el productor me está puteando igual. Por eso, y con las fundaciones, que son lo que en definitiva terminan poniéndole el precio a la vacuna, porque uno puede comprar la vacuna a un laboratorio que vale 1 y después el valor de aplicación termina siendo 5. Sí. Y acá tiene que ver con lo que te decía al principio. Es necesario que haya, además del típico reclamo al sector público, que haya también una interacción en el sector privado, porque no es justo o no está bien, digamos, que algunos hagan negocios, terminan haciendo una especie de negocio que sirve para financiar a la entidad y demás, no para personal de un productor, en costa de sus pares, digamos, del resto. Bueno, vamos a ir cerrando con el año. Y la vacunación. Mitad de año, el presidente Javier Milei va a la rural, anuncia que continúa la baja de retención, la baja de derecho de exportación, pero eso después se interrumpe en septiembre y ahí viene lo que decía Anto, ahí tenemos el hito de derecho de exportación 0 y el campo de muestra sale a demostrar todo lo que puede vender, todo lo que puede crecer, todo lo que puede invertir si eso se hace efectivo. Está para pechear el campo. En 3 días le mete 7.000 millones de palos a Caputo, le dice, mira, nosotros juntos pero el productor no agarró nada. No te creas que no agarró nada. A ver. Acá tenemos una discusión. Porque al principio parecía que estaba solamente armado para la industria, para la exportación. Porque, claro, duró 3 días y decía, bueno, ahora volvemos a los precios anteriores. Pero en realidad no. Los mejores valores de la soja, casi sin derecho de exportación, duró hasta por lo menos un mes después. Es decir, que el productor no se quedó con el beneficio total, pero sí se quedó con una parte del beneficio. Así te aviso que con el izquierdo te miro a vos y con el derecho le estoy diciendo a Vilmar que él sabe hacerlo mucho mejor que yo, pero ese costillar en cualquier momento levanta llama. Yo creo que Vilmar está tirándole algo al fuego porque hay un... Hay un aroma. Hay un chispeo. Me saca el foco porque bueno, a ver, cerrémoslo. Escucho solo el oído. Bueno, ¿cómo llegamos a fin de año? Y llegamos a fin de año diferente a lo que le decía al principio. Distinto. Con buenas condiciones, con una estabilidad. Después de las elecciones, por supuesto, hay una estabilidad grandes económica. Elecciones del gobierno nacional. Hablando de las elecciones de octubre, hay una estabilidad económica, hay una estabilidad política, por lo menos un poco más aparente que lo que teníamos anteriormente, y eso genera buenas condiciones, buen clima de negocio, el clima de la temperatura. Una cuestión política que por el carácter que tiene el gobierno de fusividad, cuando vos ves los cambios más importantes, un Manuel Adorni llegando a la jefatura de gabinete, dándole un perfil de mucha calma, ¿no? Mucho peso, cierta novedad, pero la lectura en estos últimos 60 días del año post elecciones han sido de clima de negocios. Claramente fin de año se distraen y esa energía se diluye un poco, pero en el caso agropecuario, sobre todo agrícola, llegar a Expo Agro con un gobierno envalentonado, con la inflación destrozada, porque realmente cayendo en picada, más cerca de romper la barrera del 1 que el 2, salvo en el mes de diciembre que puede estar un poquito más picante, pero hablamos de 2%, cuando hace un año hablábamos de picante el 35 mensual. Claro. Digo, ¿no? Y acelerándose por cientos. Me parece que eso es muy importante y es una de las formas de ver cómo cerró el año. Sí, para mí el año, eso que decís coincido totalmente, cierra de manera positiva. Lo único que hay que tener un ojito puesto siempre en el mercado internacional, en lo que pase con el mundo, porque tenemos todavía deforestación por delante, tenemos el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur y el acuerdo posible con Estados Unidos, que esos 3 variables van a modificar, digamos, el esquema de negocio también. Fundado, si a usted le quedó algo, lo vemos en vacaciones de invierno, porque en este momento, Antonella, tenemos que ir a una pausa, porque yo siento que ese asado o lo comemos o nos come. Aparte tenemos que charlar en un ratito nada más con Vilmar Paiva y que nos cuente un poco atrás de ese personaje quién es la persona.
Así que, Fondado querido, gracias por el machete. ¿Me lo deja? Sí, por me supuesto. hace como, me lo firma, Te me lo lo autografía. autografeo. ¿Con esto empezás el año que viene, con ese machete? Y con eso arrancamos el año que viene. Ya venimos. Adiós, despedimos este 2025 y abrimos los brazos para el año que viene. ¿Quién fue uno de los protagonistas de este año que se está yendo? Muchísimas personas, pero él, Marcelo Torres, el presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, pasó por muchos escenarios y sobre el final del año por uno muy interesante, Brasil y la COP30. Esto nos contó. Bienvenido, Marcelo, otra vez a Aire de Campo. ¿Cómo estás? Bien, un placer. ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Muy bien. Déjame elegir uno de tus momentos más brillantes, no el único de este año, y es tu participación en la COP30, que muchos habrían querido estar en tu lugar. ¿Cómo fue estar ahí y qué ocurrió? Bueno, las cumbres, viste, son muy especiales. La verdad que entiendo que muchos que estarán escuchando verán o escucharán que hay mucha agenda ideológica, de traba, de negociación entre países que se estanca, mucho geopolítica. Como agricultores es interesante ir por dos cosas. Por un lado, porque ponemos nuestra voz, viste, que si no, de vuelta, es como que esa agenda más ideológica, no tan basada en ciencia, tecnología y en el perfil del productor de la región, gana lugar. Y por otro lado, a su vez podemos capturar oportunidades, ¿viste? Porque está la industria, están los fondos, que la verdad que todos apuntan a producciones más sustentables, a que tengan indicadores. Nosotros tenemos esos indicadores porque ya la agricultura argentina basada en siembra directa, en rotación de cultivos, con uso de cultivo servicio, la ganadería con base pastoril, ya te posiciona muy bien, pero eso no, hay que elaborarlo eso, no es que naturalmente el mundo ya ve eso. Es más, el mundo y Europa puntualmente nos ve muy críticamente a nuestra agricultura. Pero yo creo que si llevamos la discusión a un terreno con base científica, tecnológica, con datos, la verdad que tenemos mucho para ganar. En las sucesivas COP, sobre todo después de la invasión de Rusia y Ucrania, donde vimos la fragilidad de oferta y demanda de alimentos y energía, se fueron corriendo hacia lados más racionales las discusiones. Y está bueno porque uno ve que en la cabeza de los decisores políticos, inclusive de la academia, la siembra directa, la intensificación de la secuencia empieza a tomar protagonismo en las conversaciones, pero el productor se ve como aislado de eso, ¿no? Está como en otra agenda y está apuntado como culpable. Bueno, hay que conectar todo eso. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo en Argentina, donde el productor es protagonista de los cambios, empuja la innovación y bueno, está bueno contarlo y mostrarlo. Lo característico de esta COP30, de esta cumbre climática, es que fue en Brasil, bueno, grandes dimensiones territoriales y también muchas fortalezas productivas, y a su vez se dio en Belém, las llamadas puertas de la Amazonía. ¿Cómo era ese lugar donde se desarrolló? ¿Pudiste recorrer la zona agropecuaria productiva? Bueno, increíble, un calor tremendo, una humedad tremenda. No recorrí la zona productiva, que me hubiese encantado recorrerla más, pero les cuento que es la primer COP que se hace con una zona específica para agro, llamada Grisón, que era una estación experimental de Embrapa, que es el Instituto de Investigación Brasilero, y había en la misma estación experimental, tenías el bioma de Amazonia, porque había un monte con el bioma natural, con la selva amazónica, muy lindo para ver, y había plots demostrativos de maíz, soja, trigo de tercer cultivo, estaba haciendo soja, maíz de safriña y trigo arriba en el trópico, ¿no? La agricultura tropical que evolucionó mucho, vimos mandioca, obviamente había montes, mirá, artificiales, pero buscando biodiversidad, que había café, banana, mandioca en el mismo cultivo en franja, hay muchas cosas muy interesantes de ver. Así que fue una experiencia interesante, el agro muy fuerte en Brasil y muy fuerte en las COPs. Y bueno, me parece que Brasil es un lindo ejemplo porque tiene, viste, muy articuladas las gremiales, que es CNA, con el brazo técnico que es el CENAR, que es el Centro Nacional de Aprendizaje Rural, que hace la extensión, con Embrapa, que hace ciencia y tecnología. Tienen un norte definido, viste, más allá de los cambios de gobierno súper contrastantes como Lula, Bolsonaro, pero vos ves que Brasil, en términos de agro, posicionamiento de sus cadenas, va en un rumbo bien definido y bueno, ver esa potencia, entenderlo, hablar con los actores. La verdad que fue una linda COP, interesante. Estimulante también. ¿Cómo es para vos y termina este 2025 en cuanto a la producción argentina y también en cuanto a la siembra directa, ni más ni menos desde APRESID?
No, bien. Obviamente hay una zona del país que todo el mundo sabe, el centro de provincia de Buenos Aires está muy complicado, pero todo el resto del país está con perfiles de agua muy cargados, con el productor sembrando. Creo que me parece que se consolidó un rumbo, al menos de un país que quiere insertarse en el mundo, tener una macro ordenada, vivir de lo que produce, no estar saltando permanentemente de tipo de cambio de dólar, de ver si te financias en dólar, en peso, esperas una edición especial del dólar, sino enfocar un país más consistente. Cuando uno ve y viaja a países que funcionan bien, digamos, siempre hay cosas que corregir, ves que en esos países está muy conectado el bienestar personal y el esfuerzo, el trabajo, la formación, el desarrollo, el emprendedurismo. Eso tenemos que volver a conectar en Argentina. Y después que alguien paga por las cosas, ¿viste? Como si a alguno le especificaron la deuda, a otro le especificaron el depósito, un ejemplo que en Argentina aprendimos. Es decir, que me parece que en un país normal, con una economía normal, con una previsibilidad, y ojalá que tengamos un acuerdo entre los distintos gobiernos de como tienen, no sé, nuestros vecinos, Paraguay, Uruguay, que en algunas cosas que tienen que ver con el posicionamiento del país no estemos tan cambiantes, ¿viste? O sea, no cerrar otra vez las exportaciones, no tener otra vez devaluamiento cambiario. Obviamente tenemos que ir sacando retenciones, por supuesto, tenemos que tener una presión fiscal normal, pero bueno, creo que termina un año donde esperamos que todo eso ocurra, que se consolide un rumbo y que el productor vuelva a enfocarse en producir y en invertir. Hoy Argentina, pero no por estos últimos años, sino de varios años atrás, está como en una especie de agricultura defensiva. Podríamos tener mayor adopción de tecnología, mayores niveles de fertilización, mayores superficie bajo riego, pero todo eso necesita que haya previsibilidad y una mirada a largo plazo que se sostenga, una presión fiscal razonable, que haya financiación. Bueno, todo eso tiene que ocurrir. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer. Qué bien la estamos pasando en este programa especial de Aire de Campo en la casa de Vilmar Paiva. Y ahí quiero hacer... Hay mosquitos, guarda. No pasa nada con los mosquitos. Y ahí quiero hacer un detenimiento, quiero hacer un parate. ¿Por qué? Porque el Vilmar Paiva es hoy alguien conocido, famoso, viajando por el mundo, pero no siempre debe haber sido así. ¿De dónde venís, Vilmar? Yo, bueno, soy de Entre Ríos, de ahí Sí. cerca de tu pueblo, de La Roque, un pueblo muy chiquito donde, bueno, hoy tiene 6.000 habitantes y después a los 5 años me fui a Gualeguaychú. Bueno, ahí es donde, mi padrino me enseñó todo lo que es la cultura gauchesca, la tradición y aprendí lo que es los fuegos y todo eso y de donde tengo ese amor hacia la tradición y hacia los fuegos, aprendí de ahí y obviamente también de mi viejo que le gustaba mucho cocinar vaquillona con siempre los fines, 25 de mayo, fiesta grande, bueno, que vos sabés. 1 de mayo. 1 de mayo, Sí. se hacían grandes festivales tradicionalistas. ¿Qué era vaquilla con cuero ahí? Vaquilla con cuero, sí, Sí. y siempre me gustó, siempre de chiquito estuve al lado del fuego y me gustaba eso, como rescatando la tradición y bueno, de ahí vengo. ¿Y te acordás de algún asado especial que hayas hecho con tu viejo? Los dos que son como mi padrino y mi padre postizo y mi viejo, mi viejo también, y los dos son como mi padre y los dos la misma, ¿sabes? Tienen la misma costumbre, ponen el fuego y se van, y arreglar. Entonces, eso fue una de las experiencias que tuve cuando yo terminé la primaria. Sí. Que siempre lo cuento, que fue la primera vez que yo recuerdo que hice un asado con cuero, que hice 2 vaquillonas para juntar plata para la cooperadora del colegio de ahí, de una escuela pública que iba. Y bueno, mi papá se tuvo que ir por una emergencia médica. ¿Tu papá médico? Médico. Y ¿Habían preparado todo para el asado con cuero? Habríamos Suena preparado. el teléfono se y va 6 de la mañana. Había preparado todo, viste como todo. Cuando es cooperador del colegio, todos vienen, van a ir y van a participar. Al final éramos 3, a las 3 de la mañana poniendo el fuego. Mi viejo, 2 ayudantes más. Los otros 2, esos que están en el club. Son veedores. Sí, veedores. No, veedores, no, ni bebedores, veedores, que no sirven ni para espiar, los mandás a espiar y mueven la ligustrina.
Y cómo estaban ahí, los tipos estaban, por lo menos estaban, me hacían Sí. compañía, me servían mate, por lo menos me acompañaban. Bueno, pero ese fue tu primer asado con cuero. Ese fue el asado con cuero porque llovió. ¿Cómo salió? No, espectacular, pero, o sea, una odisea, me llovió, estábamos en el aire libre, mi viejo nunca volvió, o sea, la leña, yo le dije, como todo donado, era verde, o sea, no, la verdad que un fue... padecimiento. Sí, 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 y cuando llegué a la 1:30 al colegio a entregar la carne, ya toda asada, los dos vaquillonas, porque le hicimos en otro lugar, porque en el colegio Claro. no se podía hacer, me dice la directora, Vilmar, acá nadie sabe cortar, ¿tenés que cortar vos? No. Me Otra jodés. changa. Otra changa a cortar, 2 kilos, 3 Sí. kilos, 2 kilos, 1 kilo, ya le cortaba más o menos. Che, Vilmar, bueno, esa fue tu primera incursión así solo, hacía Sí. los ponchazos y salió todo muy bien. ¿Cuándo te diste cuenta que podías vivir de esto? No ahora, que después vamos a hablar del presente. ¿Cuándo te diste cuenta que podías ganar unos mangos, que podías No. hacer alguna diferencia con esto? Y bueno, como todo emprendedor, viste, empieza, o sea, uno tiene un trabajo estable, de oficina, yo soy abogado, vine a estudiar abogacía. ¿Vos sos abogado? Sí. Vine a estudiar abogacía como mucha gente que tiene la suerte de venir del interior, como te pasaba vos y toda la gente de Gualeguay. Bueno, y le todo. contamos a la audiencia que hace muchos años, cuando Vilmar y yo, por ejemplo, teníamos que venir a estudiar a Buenos Aires, por ejemplo, el puente de Rosario, Victoria no existía, entonces veníamos mucho a Capital Federal. Sí. Hoy muchos chicos de Entre Van a Ríos Rosario. van a Santa Fe, ¿no? Van a Sí, Rosario. sí, bueno. Ahí veníamos todos para Todo Capital o La sí. Plata. Sí, era Vos la Capital hiciste- o La Plata, sí. Vos hiciste Derecho en La Buenos UBA, Aires, en la UBA. sí. Te recibiste de abogado Sí. y cada vez era más campero. No, sí, o sea, me costaba un poco la ciudad porque, bueno, siempre Mirá. me traía el tema del campo. Yo formo parte de una agrupación tradicionalista de los 4 años que desfilo en una agrupación tradicionalista de La Roque, de La Patriada, que bueno, que rescatamos las raíces nuestras y siempre me gustó eso. Entonces, me Pero costaba- estudiaste y te recibiste. Me recibí, pero o sea, no es que yo dejé la carrera colgada. La carrera me sirve para desarrollarme en la Es vida. la vida misma. Para la vida misma, sí. O sea, todos los días estoy Mirá, yo que aplicando. soy contador público de la UBA ¿También? y ahora somos periodistas agropecuarios. ¿Sos completo también? Sí, completo. Bueno, estudiaste, ahí un poco la padeciste porque estabas lejos de tus raíces, aunque ibas y volvías. Sí, pero estamos cerca, estamos Pero- un paso. sí, estamos la cerca. verdad que- La verdad que estamos suerte, tenemos la a suerte. diferencia de otros estudiantes, Sí, sí, a estamos 2-3 horas de auto, digamos. Sí, 2 horas. En ese momento capaz que un poquito más, Más, pero... sí, pero 3 pero no horas mucho más. estamos ahí. Y ahí ya tenías 24 o 25 años. Sí, y ahí, sí, más o menos, yo iba a los 24, 25 años, y ahí arrancó con un Instagram, porque yo, o sea, mi señora me decía, che, estás todos los días asando, todos los fines de semana asando un lechón, asando un coso, porque me gustaba. Claro. Y iba de gauchada, como se dice, ¿por qué no hacemos Exacto. un Instagram? En ese momento estaba recién arrancando los comienzos del Instagram, y arranqué con un cuchillo en la tabla, y bueno, y empecé a hacer feria, televisión, bueno, todo una bola gigante, hasta que en un momento dije, bueno, separo o sea, esto El es lo que me hobby gusta, el claro. hobby, esto es lo que o sea, esto me Claro. va a generar ingresos y, ¿verdad? Uno disfruta y tiene la dicha de laburar de lo que a uno le gusta, ¿no? Eso es muy importante. En el programa pasado, Lucho Fondado te decía, che, ¿no te aburrís de hacer asados? ¿No te aburrís de hacer asados? No, pero prendí el fuego ayer, prendo fuego mañana, prendo fuego el viernes, el domingo, y no, la verdad que no me gusta, o sea, me apasiona, o sea, no lo disfruto. Claro. Bueno, yo lo pregunto, pero en realidad me pasa, sí. me pasa un poco lo mismo. ¿Cómo ha cambiado el tema de la comunicación en eso? Porque, y ahí quiero hacer un link hacia el presente, ¿no? Las veces que nosotros te queremos contactar, che, no estoy en Argentina, estoy en Estados Unidos, estoy en Arabia, estoy en Chile, estoy en México. ¿Cómo llegaste a eso, digamos? Bueno, el cómo más o menos lo recorrimos, pero Sí. ¿qué pasa con el presente hoy? No, bueno, la verdad que bueno, yo siempre soy un agradecido porque hoy, o sea, hoy ya decir que uno trabaja de lo que a uno realmente le gusta, ya es estar agradecido. Y entonces después vienen las cosas lindas, ¿no? Que conozco gente de Alemania, hace 3 años que voy todos los años a Alemania, a un mes a dictar cursos, voy a Alemania, Suiza, España, y me va bien y llego a Alemania y me atienden como una estrella rock, que no me lo puedo creer. O sea, me van a buscar al aeropuerto, me van a cosas, me llevan, me traen, me ponen un auto a disposición, o sea, y sí, no, che, esto es increíble. Villa Paranacito, Sí, La de Villa Roque, Paranacito a Alemania. Alemania. O sea, y la verdad que en Alemania estuve en un lugar increíble, ¿Qué lugar? muy lindo, que era ¿Pero qué ciudad? en Berlín. No, Sí. estuve en todo, o sea, la verdad que recorrí toda Alemania en los tours que, o sea, en las veces que he ido, ya te digo, he ido hasta estando un mes en Alemania.
he recorrido toda Alemania y un lugar muy cargado de energía era una torre de control y vigilancia entre la Alemania oriental y occidental. El famoso muro de Berlín. Sí, el famoso muro, pero era una torre en el medio del bosque. Y estos eran los guardianes del bosque que querían un curso de asado. Vinieron 50 alemanes. Qué lugar, ¿eh? Era un lugar increíble, fui a la torre de control. Lleno de energía, ¿no? Sí, fui a la fosa común que había ahí, porque claro, era la fosa, mataban a lo que se querían pasar de un lado al otro. Y bueno, y la verdad que era un lugar respetado. Y ahora en ese momento no... Y cargado de emoción, y la verdad que fue una noche increíble que los alemanes estuvieron re contentos con la experiencia vivida, con el asado, porque yo le enseñaba a hacer Cuando estabas ahí en ese momento... Estaba buenísimo, te ponías a pensar un poco... ¿Viste el reflector grande ese Sí. que ves en la película? Me lo dejaron alumbrar así, no sabes lo que se ve, es increíble. Era el reflector de la guerra. Sí. Y cuando estabas ahí, imagino que en algún momento tuviste la oportunidad de parar 30 segundos y decir, mirá dónde estoy. No, sí, no. Cuando estuve ahí en ese momento, la energía ya me cambió. Mucho respeto también, ¿no? Ya me cambió con el respeto y ya me cambió decir, che, mirá la punta del sauce verde, como decimos nosotros, mirá dónde llegué, o sea, y haciendo asado y en la locura, impensado, pero ese fue un lugar muy loco con una energía porque estaba la fosa común ahí, Claro. ¿no? ¿Sentís que esta cultura argentina que está invadiendo el mundo de la mano, entre otros de Messi, con el mate, con el asado, la selección, otras selecciones de otros deportes que también andan muy bien en el mundo, ¿sentís que en otros países que antes ni cerca le pasábamos, hoy hablan del asado, de la carne, te llaman, te invitan? Yo creo que eso es un momento que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar como país, tenemos que aprovechar como situación económica global, de decir, che, escuchamos, nosotros venimos a salir campeón del mundo, Messi, la selección, vidriera, todo, el asado es riquísimo, ahora no abrieron las exportaciones, la ganadería está en su mejor momento, o sea, tenemos que aprovechar eso. Y no solamente vender carne, nosotros tenemos que vender la cultura argentina. Sí. La cultura argentina es esto, la sobremesa, charlar con vos, tomar un vino y estar hasta las 10 de la noche si querés, hablando de política, de fútbol, de asado, de truco, y eso es lo más lindo que tiene el argentino y que no tiene el resto del mundo. Entonces, nosotros tenemos que, muchas veces habla, che, tengo que exportar la carne, tengo que agregar un valor agregado al grano, sin ni hablar. Estoy convencido de eso, pero yo creo que tenemos que exportar nuestra cultura, que es lo más valioso que tenemos. La argentinidad en todo el mundo. Sí, sí, señor. Vilmar, gracias por habernos abierto las puertas de tu casa. No. Ha sido un placer, nos divertimos mucho, trabajamos, la pasamos bien. Son programas muy especiales para nosotros porque terminamos nuestro primer año en la TV pública acompañado de esta audiencia que realmente es impresionante en cantidad y en calidad, y para nosotros es un placer. Nos queda un ratito nada más porque tenemos que comer, no te vas a pensar que esto es todo para hacer y se lo vas a dar de comer a otra. Sí. En un ratito comemos. Me quedo con algo muy especial, unas palabras que dice Vilmar y que yo quiero ponerle un poquito más de pimienta a eso, y tiene que ver con la argentinidad a nivel global. Yo creo que Argentina durante muchos años nosotros mismos hemos saboteado nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestra forma de ser, hasta que en algún momento nos empezamos a dar cuenta que también tenemos un montón de cosas que sirven al mundo, que también están los Favaloro, que también están los Messi, los Ginóbili, que también están los De Vicenzo, los Fangio, y eso nos muestra de cuerpo entero también, no solo somos el Diego, que ha sido para nosotros una gran bandera. El asado no solo representa placer, representa, como decía Vilmar, folclore, idiosincrasia, pero también atrás hay una industria enorme. Para mí, la economía regional más grande que tiene Argentina, que es la ganadería. Sí, yo le digo economía regional porque es un capricho que tengo y porque uno, depende de dónde la necesita, la puede ir moviendo. Más aire de campo que comer asado en Asado Campero con Vilmar Paiva, no se compra. Quédate. Juaco, querido. Mira cómo estoy. Te pido disculpas, pero estoy con las manos ocupadas también. Está bien, así es, hay que se golpear. Le metemos ahí las copas de Asado Campero. ¿Vos decís? ¿En qué ayudo? No, teneme esta acá arriba. Esta acá arriba, mirá.
Creo que te pido disculpas, pero la primera costilla la tengo que sacar yo. Vamos, sigamos. Vos sabés que a la gente no le gusta que saque la costilla. ¿Quiere la gente la ¿Qué costilla? interesa? Que miren asado, que miren aire de campo, asado campero. ¿Así? Tac, abajo. Verá, ¿Cómo no ves esta costilla? la puedo recibir con un Pero por tinto. supuesto. Salud, que tengas Ni lerda ni perezosa. un gran fin de año. Has tenido un año extraordinario. Gracias, igualmente. Usted trabaja y nosotros observamos. Bueno. ¿Sabés que hago yo muchos los eventos sándwich de costilla? Qué rico. Mirá, un sanguchito de esto. Tiene sonido propio. Tiene sonido estéreo esta costilla. Da estéreo. Estamos callados porque no podemos creer el ruido, el olor, el sabor que va a tener esta costilla. Mira que es una cosa ¿Está extraordinaria. bien o no? Sí, está ¿Para perfecto. probar? Está perfecto. Extraordinario. Digo que nos tenemos que apurar porque nos corre un poco la mosca, pero La si no mosca no estaríamos se- viviendo acá. Las moscas siempre están, ¿verdad, Vilmar? Sí, son paisajes. Esto debería ser un instrumento musical. Esto es el sándwich de costilla, ¿entendés? Esto debería ser un instrumento musical. Con esto también te subís al avión, Joaquín. Con él también te... Escuchame una cosa. ¿Qué No pasó? cortes todo. Limpiate bueno. ahí. Te voy a pedir, mira, un poquito de vino para Vilmar, le voy a servir. Voy a salir un poquito de cámara. Por arte de magia va a aparecer una botella de vino tinto. El Tano Suárez siempre ahí. Un gran año has tenido Tanito Suárez también. Gracias por acompañarnos. Nina Lobo también. Una genia total. Luciano que se sumó hoy. Luciano Fondado, David Miazo, Daniel Aprile. ¿Puedes dejar de cortar, por favor, que vamos a brindar? Y bueno, no Mostrá esa costilla. te enojé. ¿Cómo me voy a enojar? Bueno, a todo el equipo también. A todo el Leo. equipo. A Leo, a todo el equipo de TV Pública, que la verdad que hemos hecho un gran año. Aire de Campo ha llegado acá a Rincón de Argentina y también en muchos lugares del mundo. Bueno, ya está. Un programa agropecuario de información, de amigos, Hay boca, pero bueno. de amistad. Estamos en el campo. Estamos en el tiene campo, que- de amistad, de muchísima información, de muchísimos momentos. Nosotros mismos siendo partes de sus hogares. Yo creo que Aire de Campo ha marcado un hito en los últimos años en la TV y por haber estado en la TV pública y haber llegado a cada rincón del país. Señor, gracias Gracias. y buen fin de año para vos, para tu familia y para el país. Gracias. Salud. Coco, gracias. Feliz año. Muy feliz año. Gracias para por todos. estar en Aire de Campo. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Chao, chao. ¿Nosotros nos quedamos comiendo esto o no? Chao, me voy, hermano. Chao, No chao. te vas, no te vas. Me voy, hermano. Me voy a comer, hermano, No. todo esto. Pa.